Otra vez, bienvenidos a todos ustedes a esta, nuestra segunda clase de este curso. La palabra crece multiplicando ministros. Es un es un placer poder estar aquí otra vez con ustedes para este estudio de la palabra de Dios. Ya sabemos las normas, si ustedes saben mejor que todos, ¿verdad? Entonces, saludos a todos ustedes. Ahora está aquí con nosotros Aura también. Saludos, buenas noches, Aura, bienvenida. Gracias, saludos a todos, Dios me los bendiga. Muchas gracias, Aura, igualmente. Aquí estamos para estudiar otra vez la palabra de Dios. Estamos especialmente enfocados hoy en el tema del cuerpo de Cristo. Es una es una manera de hablar de cómo funcionamos como creyentes. Vamos a enfocarnos especialmente en 1 Corintios 12 y vamos a hablar de qué significa para nuestras obras, nuestros grupos formadores, cómo pensamos en lo que hacemos como creyentes y líderes y los que quieren compartir la palabra de Dios. Pero antes, vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, confesamos que hemos pecado contra ti cuando hemos permitido que los celos, chismes, envidia u orgullo nos impiden el trabajar con otros en nuestras iglesias, en nuestros grupos. Hemos pecado contra nuestro prójimo y hemos causado deshonra para tu iglesia con nuestras acciones. Pero en el nombre de Jesucristo oramos que en tu misericordia nos perdones todos nuestros pecados. También pedimos en la certeza de perdón de pecados que nos mueves a mostrar nuestro amor por ti en la manera en que trabajamos con otras personas, otros creyentes y otros miembros del cuerpo de Cristo, para edificar a otros miembros del cuerpo y para la salvación de aquellos que aún no han escuchado el mensaje salvador de Jesús. En su nombre siempre oramos. Amén. Bueno, aquí estamos. Vamos a hablar un poco sobre el video que vieron como introducción de la lección para que, para sencillamente recordar el base, el fundamento de lo que estamos estudiando aquí. Entonces, ahí tienen en su pantalla dos preguntas, las dos preguntas que también les puse en el grupo. Entonces, aquí tenemos, y estando pocas personas aquí, la bendición es que todos pueden participar, todos pueden ofrecer sus opiniones y sus pensamientos para la edificación de otros, y seguro que otros van a ver la grabación. Entonces, aún más que las personas aquí, otras personas, otros participantes en el curso van a escuchar sus pensamientos en la grabación. Entonces, la primera pregunta: ¿cuáles fueron los problemas en la iglesia en Corinto mencionados en 1 Corintios? Ya veo la mano levantada de Lucy. Lucy, ¿qué opinas? Bueno, ¿qué piensas? ¿Cuáles fueron los problemas que se mencionan? Los problemas principalmente ha sido los celos, pastor, porque a veces uno tenía celos el que participaba más y también el que participaba menos. Querían tenerlo y su orgullo era más grande, por eso era el problema. Por el egoísmo y la envidia. Entonces, eso empieza desde el principio de la carta. Entonces, en 1 Corintios 1:12, Pablo dice: quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. Entonces, por celos y por pensar en cosas de hueso y carne y no de cosas espirituales, tenían divisiones. Gracias, Lucy.
También veo la mano de Marley. Marley, por favor. Então, vou ler o que eu escrevi. Havia uma disfunção congregacional, divisões em fracciones, havia demandas judiciais entre os hermanos, imagínate. Havia orgulho de seus pecados e uma atmosfera caótica na igreja. Sí, y sí, casi cada capítulo de 1 Corintios menciona otro problema, ¿verdad? El orgullo del pecado en capítulo 5, las demandas en capítulo 6. Habla mucho en como capítulo 11 y 14 sobre el caos de su culto, ¿verdad? Entonces, aún en las reuniones para la edificación de los feligreses, tenían divisiones, caos, discusiones. Fue un poco feo, pero de todas formas, Dios en su misericordia y sabiduría decidió que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, iba a escribir más a esa congregación que a cualquier otra, ¿verdad? Entonces, a veces en las congregaciones, las iglesias, los grupos sembradores, vemos problemas y pensamos, ay, Señor, ¿cómo resolver esto, verdad? Y no vamos a pasar por alto los problemas. Vamos a hablar del pecado cuando vemos pecado. Vamos a hablar de un problema cuando hay un problema. Pero no vamos a dejar y decir, a dejar de hacer lo que podemos hacer y decir, no vale. Porque sí vale la pena, porque el mensaje es urgente y el reunirse es tan importante en las vidas de las personas para su edificación. Bien, ¿algo más sobre esta primera pregunta? Sí, que basicamente o que encontramos hoje em las iglesias, não? Um clima caótico, há muitas divisões, ¿no? Entre os irmãos. E muitas vezes a gente não sabe identificar por quê. Então, uma das coisas que devemos considerar por el pecado del hombre, ¿no? Sí. Sí, y aquí vemos el balance cristiano que vamos a querer tener también. No pasar por alto los problemas, ni abandonar el esfuerzo, abandonar la obra por desanimarnos por los problemas. Lo que hacemos es usamos la palabra de Dios y usamos la guía de las Escrituras para hablar de los problemas, regresar a la cruz de Cristo, ver nuestro perdón y esforzarnos aún más con las mismas almas que necesitan escuchar quién es su Salvador y cómo vivimos como creyentes y líderes y miembros del cuerpo de Cristo. Muy bien. Gracias, Marley. Veo la manito también levantado de Javier. Javier, por favor. Pues sí, ya lo comentaron, ya lo comentó usted. Es una enseñanza de la palabra de Dios bien cimentada en saber que en las iglesias va a haber algunos conflictos, algunos problemas, pero se deben de resolver con la palabra de Dios. Así como decía que mi hermana Lucy hace ratito de que empezó por celos de los ministerios, ¿verdad? Entonces, es bueno saber que este tipo de problemas se resuelven con la palabra de Dios. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, si usamos la espada del Espíritu de que habla Pablo en Efesios para
Sí, para, para hablar de del consejo de Dios, no en opinión según las opiniones del ser humano, sino por lo que dice nuestro Señor. Sí, gracias Javier y saludos también a Maricruz que vi ahí también en el mismo coche. Saludos a ella también. Muy bien, entonces la primera pregunta de repaso. Tenemos otro también. ¿Cómo la discusión de Pablo del cuerpo en 1 Corintios 12 ayuda a los corintios a encontrar una mejor manera de funcionar? Invitamos a Aura a participar. Aura, ¿qué dice? Buenas noches. Yo como enfermera, ¿no? Conocedora un poquito de la anatomía humana, pienso que, wow, es sabiduría del Señor, pues San Pablo, pues. Porque qué mejor ejemplo que el cuerpo humano. Porque tenemos una gran cantidad de órganos y esos órganos todos son necesarios dentro del cuerpo. Y dice la palabra que los que más supuestamente son indecorosos, ¿verdad? No los menciona, tan es así que no se atreve uno a decirle aquí el nombre, ¿verdad? A esos órganos son los que más cubrimos, son los que más, los que nos llaman más a la moral, a taparlos, a cuidarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son importantes. Entonces, cuando nosotros vamos a una congregación, que somos parte de un cuerpo de Cristo, de una parte de la iglesia, vemos que hay diferentes situaciones, diferentes cargos desde que tú llegas hasta que tú te vas. Hay la persona que te recibe, hay la persona que te dirige, hay la persona que limpia los baños, hay la persona que arregla ese salón antes de que tú llegues, está la persona que hace la alabanza, la adoración, está aquella persona que el Señor ha puesto para llevar la palabra. ¿A cuál quitaríamos para que funcione? ¿Podemos quitar alguno? No podemos quitar ninguno, porque si no limpian está sucio cuando llegas o cuando te vas. Si quitas al predicador, entonces pones a alguien improvisado que no está inspirado por el Señor, no le ha puesto el estudio, no ha tenido una preparación y a lo mejor dice cosas que no son relevantes para el momento, no es lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, además de que tengamos esa comunión entre los miembros, tenemos que tener la dirección de la cabeza. Y la dirección de la cabeza es Dios mismo. Entonces estamos hirbanados, un cuerpo completo sabiendo que tenemos una cabeza sabia. Dejémonos guiar por ella. Esa es mi opinión. Muy bien dicho, gracias. Ahora, y interesante cómo habla del cuerpo, ¿verdad? Hablando ni de todas las partes del cuerpo, aún las partes que cubrimos, ¿verdad? Pero son importantes todas las partes del cuerpo físico que tenemos, igual que las partes de una congregación. Y una mejor manera de funcionar siempre es cuando todos están involucrados en la obra, ¿verdad? Cuando todos están usando sus dones, y eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre ese cuerpo de Cristo y cómo es el plan de Dios para su función. Muchas gracias. Ahora es un buen repaso de lo que nos dice Pastor Carl en el video para hoy, ¿verdad? Y también una buena introducción de lo que vamos a hablar aquí en la clase esta noche. Vamos a hablar más sobre 1 Corintios 12 y el significado de esta enseñanza de Pablo sobre el cuerpo de Cristo. Entonces, para empezar, pensamos que el caos es casi el estado natural del universo, ¿verdad? Antes de empezamos con Génesis 1, versículo 2, ¿verdad? La tierra estaba desordenada. Génesis 1, 2, ¿verdad? Entonces, Dios dio orden al universo con la creación, ¿verdad? Pero con la caída en el pecado, vemos el caos en nuestro mundo, ¿verdad? Ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Vemos
caos en las imágenes que vemos. Tal vez por la violencia donde vivimos vemos caos. Tal vez en nuestras propias casas vemos caos entre miembros de nuestras familias. Tal vez entre amistades, en ciudades, en la política vemos tanto caos. Y desafortunadamente a veces entre grupos, ¿verdad? Entre grupos cristianos, entre iglesias, entre miembros de la misma congregación, también vemos discusiones, vemos divisiones. Y así va a ser. Vemos en el libro de Apocalipsis caos, ¿verdad? En muchas partes del libro vemos el caos y son imágenes para llamar a nuestra atención a lo que es nuestro estado en este mundo. Vivimos nosotros, sí, perdonados y santos en la vista del Señor por la obra de Jesucristo nuestro Salvador y por la obra de la fe del Espíritu Santo, pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, en un sentido, vivimos como pecadores entre pecadores, ¿verdad? En un mundo pecaminoso. Entonces, hay problemas. Pero, y a veces queremos involucrar a personas y es fácil pensar que las personas son perezosos porque no quieren hacer las cosas de una congregación y no quieren asistir. Y a veces los líderes no queremos involucrar a personas cuando ya están porque queremos guardar todas las funciones del cuerpo para nosotros mismos. Y hay tantas tentaciones aún dentro de la iglesia. Pero recordamos que el cuerpo sigue siendo Cristo, ¿verdad? Entonces, que es el cuerpo de Cristo y la cabeza del cuerpo también es Cristo, como dice en Efesios 4. Entonces, nosotros recordamos que en Él tenemos nuestra identidad como personas redimidas y también tenemos una obra muy especial, un privilegio de formar parte del cuerpo y el privilegio de trabajar con otras personas, también pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo, también personas con debilidades como nosotros, pero también con dones. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más de cómo usamos los dones de todos para la edificación de la iglesia, para cómo funcionamos como cuerpo de Cristo, cómo pedimos que Dios nos ayude para poder vivir y liderar y guiar a otras personas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para la gloria de Dios y para alcanzar a muchos más. Entonces, vamos a tener unas preguntas. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a leer una parte de las Escrituras, empezando con 1 Corintios 12, y después tener una pregunta sencilla. Después de tres partes de la Biblia, 3 preguntas sencillas, vamos a pensar, ¿y qué tiene que ver conmigo hoy? ¿Qué es la aplicación para mí donde estoy yo en la obra de Dios? Y vamos a ver, y espero que podamos tener unas cosas que podemos poner en práctica donde estamos. ¿Está bien? Bien, ok. ¿Quién quiere leer aquí lo que tiene en la pantalla? 1 Corintios 12, versículo 1 al 3. Yo quiero. Yo, pastor. Escuché Lucy. Lucy, por favor. Bueno, pastor. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos
Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios pueda maldecir a Jesús y que nadie pueda llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Muy bien, ok. Así empieza el capítulo que habla sobre el cuerpo de Cristo y sobre los dones. Pero vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cuál regalo o cuál don del Espíritu ha sido dado a todos los creyentes? ¿Cuál, basado en lo que nos leyó Lucy, cuál es el regalo del Espíritu que ha sido dado a todos los creyentes? Pudiera ser la revelación de la palabra de Dios, ¿no? A nuestra vida. Podemos, ya se nos habla directamente con la verdad de Cristo y la verdad de Dios en la Biblia. Ok. El Espíritu Santo nos habla a través del Evangelio, nos toca con el Evangelio. ¿Y qué es el resultado ahora? En un término muy sencillo. El resultado de nosotros es... Nosotros somos hijos de Dios, somos salvos, somos salvados, somos redimidos en el Espíritu a través del sacrificio, pero también del ejercicio de la palabra de Dios. Bien, Sí. ahora, por medio de la fe, ¿verdad? Ajá, Si nadie puede llamar, como dice aquí, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Todos los creyentes, cada persona que tiene fe, ha recibido este regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es su obra, es como empieza su obra en nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe, sí, obrando con la herramienta de la palabra de que hablamos antes, porque habla del estado natural del ser humano aquí, ¿verdad? Cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia ídolos mudos, ¿verdad? Entonces nosotros, ignorantes, como dice al principio, ignorantes, no creyentes, pero por la obra del Espíritu Santo ya tenemos fe. Muy interesante hay dos parábolas, y tal vez ustedes han estudiado estas parábolas antes. Son palabras sobre talentos bueno, y los dos parábolas de Jesús son casi iguales, pero con una diferencia muy importante. En una de las parábolas, el rey, que es Dios en la parábola, pero en la parábola es un rey, él da a sus servidores un talento y a todos reciben el mismo don, el mismo regalo del rey, ¿verdad? Entonces podemos pensar que es el don que todos reciben de Dios, todos los creyentes, todos los servidores de Dios tienen, que es la fe, que es algo que Dios nos da. Entonces es algo que no todos han recibido, para empezar. ¿Comentarios? ¿Algo más sobre este punto? Ahora con nosotros también. Rafael, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Grandes bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, estamos aquí hablando sobre 1 Corintios 12. Ya hemos visto que hay un regalo que todos han recibido del Espíritu Santo, es el regalo de la fe. Como dijo ahora, por medio de la fe ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Redimidos por su sangre, conectados al sacrificio de Jesucristo. Bien, así empieza dentro de nosotros el Espíritu Santo utilizando los medios de gracia de que hemos hablado, ¿verdad? El Evangelio en forma de palabra, también Evangelio por el bautismo, que nos conecta a Cristo, ¿verdad? Que es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Bien, entonces así empieza su obra. Pero hay aún más, ¿verdad?
Entonces el Espíritu Santo, entonces habla del Espíritu Santo así, en como Efesios 6:17, donde habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y en Hechos 2:38, donde habla del bautismo, como habla del bautismo como el medio por lo cual Él nos da el regalo, nos conecta a la obra salvadora de Jesucristo. Seguimos adelante en 1 de Corintios 12. Ya leímos versículos 1 a 3. Aquí tenemos versículos 4 a 7. ¿Quién quisiera leer los versículos que están en la pantalla? Yo puedo leer si quieres. Marley, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todos en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Ok. Entonces, después de hablar en 1 de Corintios 1 a 3, de que hay un regalo que le da a todos, que es la fe, por lo cual podemos llamar Señor a Jesús. Aquí tenemos algo más, ¿verdad? Sobre la obra del Espíritu Santo. La pregunta aquí tienen: ¿quiénes han recibido dones adicionales del mismo Espíritu en varias medidas? Nosotros. A nosotros, sí. ¿Cuáles de nosotros? El cuerpo de El Cristo. cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y específicamente ahí en versículo 7 dice a cada uno. Ujú. La manifestación del Espíritu le es dada a cada uno. Más adelante va a hablar de los dones, ¿verdad? Primero en Romanos 12 también, que estudiamos en la lección pasada. Habla de los dones de enseñar, de ayudar, de administrar, entre otras cosas. Ujú. Pero nos dice que estos dones del Espíritu son dadas a todas las personas. Pero hay diversidad de dones, ¿verdad? Entonces, hablando otra vez de estas parábolas, entonces, el ejemplo que tenemos en ¿dónde está? En Mateo 25, ya hablamos de la parábola de Jesucristo en Lucas 19, que habla de los siervos del rey que reciban el mismo regalo. En la otra parábola, en Mateo 25, vemos que cada siervo recibe un regalo diferente, en grados diferentes. Y es cierto que aquí vemos que hay un don que es para todos los creyentes, que es el don de fe por la obra del Espíritu Santo. Y hay diversidad también de dones por el mismo Espíritu, pero dentro de la iglesia, para que tenemos diversas partes en el cuerpo de Cristo de que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, imaginamos por un momento que nosotros aquí somos un grupo, ¿verdad? Cada uno tendrá dones diferentes. Tal vez yo, siendo el que está enseñando, en este caso estoy usando el don de poder enseñar. Tal vez hay otra persona que ha organizado el servicio, ha hecho la logística de poner las sillas, de hacer las invitaciones, de estar seguro que todos están de acuerdo en la hora de un culto. Tal vez hay otra persona que es una persona muy amistosa, que tiene el don de poder mostrar el amor de Cristo en una manera muy agradable a los que están viniendo a un servicio. Esa persona está
dando la bienvenida a las personas que vienen. Y así podemos usar la diversidad de dones. Qué bendición es poder enseñar la palabra de Dios a otros, ¿verdad? Pero no es la única cosa. Si todos nosotros deseáramos ser la persona enseñando, ¿quién haría las invitaciones? ¿Quién sería la persona preparando el lugar? ¿Quién es la persona con el don de invitar y recibir a personas nuevas? Entonces, por eso es tan bonito el plan de Dios, que el mismo Espíritu que nos da la fe para que seamos creyentes redimidos en Cristo, también nos da otros dones. Y hay diversidad de dones dada a cada uno. Entonces, cada creyente tiene un don que puede usar para edificar el cuerpo. ¿Preguntas o dudas sobre el punto aquí? Ok, seguimos adelante. Entonces, recuerden que son preguntas sencillas y al fin vamos a ver, ¿y qué tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué tiene que ver con mi grupo? ¿Qué tiene que ver con dónde estoy ahora en el camino con el Señor, en la obra que hago? Y vamos a ver esta pregunta al fin. Entonces, tomando notas o apuntes mentales, por lo menos, otra cosa que vamos a leer. Jesucristo, Marcos 10, parte interesante de la Biblia, Jesucristo ya está en camino hacia Jerusalén para sacrificarse por los pecados del mundo, ¿verdad? Para mostrar qué tan grande es su amor para todos, para mostrar que su amor es amor de autosacrificio. ¿Y qué pasa en camino? Dos de sus discípulos más fieles, entre comillas, Jacobo y Juan, vienen a él para pedir los lugares más importantes en su reino, ¿verdad? Y junto con su mamá, entonces vemos en Mateo 20 que su mamá también está ahí con ellos para esta petición especial. Pero es la manera de pensar del mundo, ¿verdad? Es natural en este mundo querer avanzar en una empresa, querer tener un trabajo mejor. Es la manera natural en que pensamos. Y Jesucristo va a decir que sí, es como están las personas de este mundo. Pero en el reino de Dios hay otra manera. Si vamos a funcionar como el cuerpo de Cristo, no es para ser el mejor, porque nunca vamos a ser mejor o más importante que el cuerpo. Entonces vamos a querer seguir su ejemplo. ¿Alguien nos puede leer aquí lo que dice Jesucristo con este contexto? Al ver que después de 3 años de ministerio, todavía Jacobo y Juan no entendieron muy bien cómo es el reino de Dios. Entonces eso es lo que va a decir Jesús a ellos. Ahora, por favor. Amén. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 10, 42-45. Bien, muchas gracias. Ahora, muy bien. Entonces, la pregunta, algo sencillo. Según Jesús, ¿qué quiere decir ser un ministro? Hablamos un poco del tema la última vez. ¿Qué quiere decir ser un ministro? Rafael, por favor. Rafael tiene el micrófono desactivado. Veo la manito, pero no escuchamos su voz.
Rafael. Sí, Ahora sí, ya, Rafael, ahora. un ministro es un servidor que ayuda a los demás para llevar el mensaje de salvación y está orientando cada día a esos hermanos, sembrando la semillita para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Más que todo es eso. Un ministro no es más que un servidor. Y es aquel servidor que lo hace de manera sencilla, de manera humilde, porque la Biblia lo dice claro. Es mejor servir que ser servido. Bien, muchas gracias, Rafael. Entonces ya es lo que dijimos la última vez, ¿verdad? La palabra ministro, de hecho, significa sencillamente servidor. Según lo que leemos aquí, ¿quién es el primer servidor? O podemos decir, ¿quién es el primer ministro? Según lo que dice aquí, Jesucristo mismo nos dice, ¿quién es el primero para ser el servidor? ¿Quién es? ¿Cómo sabemos lo que es servir a otros? Pues, pastor, Sí, Javier. pues el primer ministro es Jesucristo, porque él vino a servir. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Entonces es el llamado que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, a servir, no a esperar que nos sirvan. Eso es para las naciones y para los gobernantes. Ese es mi comentario. Y bien dicho, Javier, muy bien dicho. Entonces, el querer ser servido es la manera de este mundo, ¿verdad? Pero entre ustedes, como dice Jesús, entre nosotros, tenemos otra manera. En vez de querer ser servido, queremos ser servidores, queremos ser ministros. Y vemos a Jesucristo hablando de sí mismo, usando las palabras el Hijo del Hombre, pero está hablando de sí mismo. Dice que Él es el Salvador, nos dio su vida en rescate por muchos. Él es nuestro motivador, la salvación, el rescate del pecado, la salvación del castigo del pecado. Es nuestra motivación para vivir por Él, para querer servir a otros. Y también Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Que el ejemplo que Él, en vez de venir como el creador del mundo para ser servido por sus criaturas, Él vino para servir a otros, para servir hasta el punto de dar su vida en rescate por nosotros. Bueno. Sí, ok, ahora tiene que salir. Bien, entonces, pero seguimos adelante. Entonces, son cosas sencillas, pero tan importantes. El nombre del curso, otra vez, es la palabra que dice multiplicar ministros. Entonces, queremos muchos ministros, no porque queremos muchos servidores. Queremos muchos servidores, pero de Cristo y de los demás, ¿verdad? No para servir a nosotros, sino para servir a Cristo. Muchas personas que han sido rescatados por Él, motivados por Él y que deseen seguir su ejemplo. ¿Algo más, comentarios sobre lo que vemos aquí? ¿Algo que quisieran compartir con sus compañeros? Bien, ok. Vamos adelante entonces. A 1 Corintios 12:4. Ya hemos visto, ¿verdad? Que hay diversidad de dones. Y vamos a hacer un punto aquí con una pregunta. Dios promete dar diversos dones a su iglesia. Piensen en sus grupos o iglesias, o incluso en este grupo de líderes aquí en la clase. ¿En qué manera Dios ha bendecido con diversos dones
a estos grupos. Entonces podrían mencionar un ejemplo donde están, otro ejemplo en sus vidas de la diversidad de dones. La bendición de la diversidad de dones. Cualquier persona quieren compartir. Entonces, bueno, podemos mencionar como dentro de un grupo. Espero que los que tienen grupos, y sé que unos de ustedes ya han empezado a pensar en esto, nuestro deseo no es tener un solo líder de una iglesia, porque, bueno, queremos alcanzar a muchos y queremos que no depende de una sola persona, ¿verdad? Para poder multiplicar los que están compartiendo la palabra de Dios y sirviendo. Marley iba a comentar. Sí, yo creo que en nuestro grupo podemos observar el don de servicio, el don de la hospitalidad también, el don de donarse también. Y de la enseñanza estamos empezando, ¿no? Ujú. Eso a veces nos preocupa un poquito porque, como explicaste en la clase anterior, es importante estar respaldado en la enseñanza de la Biblia y, obvio, de Academia de Cristo, ¿no? Que nosotros hemos aprendido. Ujú. Entonces, como todos no están todavía alineados en esta enseñanza, entonces no se puede enseñar. Sí. Pero, y sí, esos dones sí hemos identificado en nuestro grupo. Sí, entonces pensamos como en el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, una persona con muchos dones dado a Dios, bueno, Dios le dio a él un ministerio grande, ¿verdad? De compartir la palabra de Dios con tantas personas y, bueno, con tantas almas que por primera vez reconocieron a su Salvador por medio de su mensaje. Pero también él quería compartir la palabra de Dios con otros. Entonces pensamos un pasaje que habla de eso, es 2 de Timoteo 2:2. Él dice a Timoteo, es la última carta de Pablo, según lo que vemos en el contexto, estaba a punto Pablo de morir y está escribiendo una carta más bajo la inspiración del Espíritu a Timoteo, su ayudante. Y eso es lo que dice él. Habla del uso de la diversidad de dones. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un pasaje que hemos mencionado antes en los cursos, ¿verdad? Pensando en aún Pablo, una persona con tantos dones del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios, él había dado a otros el mismo privilegio de compartir la palabra de Dios, para que ellos también capacitaban aún más personas para compartir el mismo mensaje. Y entonces Pablo murió, ¿verdad? Pero el mensaje no. Entonces sabemos que somos frágiles también. Entonces no queremos que todo dependa de nosotros. Entonces vamos a querer capacitar a otras personas para que puedan enseñar un mensaje puro y pueden usar las herramientas de Academia de Cristo, pueden compartir lo que han enseñado con otros para que ellos también puedan enseñar a otras personas. Pero desde el principio podemos usar la diversidad de dones también, ¿verdad? Entonces, si van a venir personas y quieren ayudar con algo, vamos a dejarlos ayudar. Entonces, si quieren traer algo para compartir con otras personas, vamos a animar a ellos que lo hagan.
si quieren ayudar con poner las sillas o a hablar o invitar a otras personas. Vamos a desde el principio animar a ellos a usar los dones que tienen dados por Dios y por el Espíritu Santo para ayudar con la obra que hacemos. André, perdão, é 2 Timoteo 1, 2:2. 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Entonces, solamente hay que recordar el número 2. 2 de Timoteo 2:2. Que habla de esa multiplicación de ministros de que hablamos aquí. Bien, ¿otros comentarios? Entonces, aquí tenemos escrito una conclusión. Todos los creyentes tienen el mismo regalo del Espíritu, que es la fe en Jesús dada a través de los medios de gracia. Así empezamos. Segundo punto, cada creyente tiene dones adicionales únicos dados por el Espíritu para el beneficio de otros. Entonces, vemos a personas con el don de fe, que son todos los creyentes. Tales personas también tienen otros dones que pueden usar para ser ministros, para servir a otros, y queremos usarlos. Recordando que las personas que enseñan tienen una carga extra y no vamos a dar a personas no capacitadas o que no están de la misma doctrina, porque el mismo Pablo en 2 de Timoteo habla de la importancia de la sana doctrina, ¿verdad? Pero dicho esto, vamos a querer usar los dones que tienen, capacitando a los que tienen el don de enseñanza, pero sabiendo que hay otros dones también, el don de enseñar, el don de invitar, el don de administrar, el don de hacer el aseo, como nos mencionó ahora, en muchas cosas que pueden usar. Eso es el don de servicio, ¿verdad? Con un corazón humilde. Bien, si esto es verdad, lo que mencionamos, los dones, ahora vamos a aplicarlo a nuestros grupos y dónde estamos. ¿Qué quiere decir para un líder de una iglesia visible, un grupo seminal? Algo sencillo. O sea, ¿cuál sería algo que estudiamos hoy que te puede ayudar en la obra que haces? Mencionan unas cosas que estudiamos hoy que pueden usar donde estén. Multiplicar ministros. Multiplicar ministros. Y específicamente como Marley. Capacitando, ¿no? Y apreciando sus dones también, reconociendo sus dones también, porque muchas veces las personas desconocen o son tímidas, entonces tenemos que decir, tienes ese don, ¿no? De invitar o de servir, y Dios ha puesto ese don en ti. Entonces, reconocer esto y pedir para que ella pueda usar esto también dentro del grupo, ¿no? Sembrador. Sí. Bien, muchas gracias, Marley. Bien dicho. Javier. Sí, pastor. Bueno, en el grupo tenemos a un miembro que se llama Ricardo. Él tiene el don del aprendizaje y de la enseñanza. Esto es lo que hemos aprendido el día de hoy, empezar a invitarlo, ¿verdad? Y lo capacitando para que pueda enseñar. Está la hermana Cata, tiene el don de administrar, por ejemplo, los alimentos, las sillas, la logística, ¿verdad? Está su hijo de Ricardo, que tiene, el don de la tecnología, ¿verdad? Para poder conectar la pantalla, poner la música, las alabanzas, ¿verdad? Entonces, lo que voy aprendiendo el día de hoy
que en donde cada miembro encuentre primero el don que le ha dado Dios y luego el lugar en la iglesia, su lugar en la iglesia, porque como somos un cuerpo, pues un cuerpo funciona, ¿verdad?, con todos los miembros. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos ejemplos, muy concretos de personas y dones específicas que podemos usar. Y también que es muy bueno mencionar cómo son para el bien de los demás. Entonces, como dice al final de versículo 7 de 1 de Corintios, que son para provecho, son para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son para ayudar a otras personas, para que se predique la palabra. Muy buenos ejemplos. Muchas gracias, Javier. Veo la mano de Rafael levantado. Le doy la palabra. Rafael, por favor. En el grupo que estoy llevando a cabo, que estoy liderando en Verdún, ahí tengo unos hermanos que saben tocar instrumentos musicales. Entonces, nosotros hacemos las alabanzas en vivo, aprovechando que esos hermanos tocan ciertos instrumentos. Ellos hacen las alabanzas en vivo y cantan. Y también está un hermano, el hermano Antonio, que tiene el don de compartir la palabra. Y en la casa donde realizamos el grupo hay una familia, que esa familia se encarga de toda la parte logística, de organizar la silletería, de hacer el aseo en el lugar. Entonces, poco a poco me he ido dando cuenta de cada uno de los dones que Dios le ha dado a esos hermanos y que se ponen al servicio del mismo grupo para que el grupo vaya creciendo y ellos van organizando liderazgo, y eso nos permite a nosotros seguir adelante. También está un hermano, que es el hermano Nelson, que es el que se dedica a hacer un perifoneo, o sea, como especie de una propaganda a nivel de toda la comunidad, con un equipo y un micrófono. Entonces, eso es muy positivo y cada uno de los miembros van teniendo unas funciones específicas y el grupo de esa manera va creciendo y todos se sienten útiles. Cada uno de ellos se siente que está cumpliendo una misión, una función. Muchas gracias, Rafael. Ejemplos buenos. Y qué bueno poder ver con un grupo que está ya empezando, ver los dones de la persona, especialmente después de tener ese primer don de la fe de que hablamos, que es la obra del Espíritu Santo dentro del corazón humano, ver también el Espíritu Santo también motivando a la persona y dándole los dones para ayudar con la obra. Muchas gracias, Rafael. Y aún para ustedes que tal vez están batallando para empezar o apenas están empezando el grupo, es muy bueno y a veces es de mucho provecho, como muy práctico desde el principio. Muchas veces las personas que tienen un papel en el grupo quedan con el grupo por más tiempo, ¿verdad? Y si tienen las oportunidades para usar sus dones desde el principio, generalmente se quedan por más tiempo con el grupo. Entonces, bueno, no vamos a dar la enseñanza de una persona que apenas aprendió quién es su Salvador, pero podemos usar otros dones que tienen, si tienen, como nos mencionó antes, personas que tienen dones con la música o poner la tecnología para poner la música o con instrumentos. Estos dones podemos usar usando música. Tienen que el líder que tiene más conocimiento de la Biblia puede escoger música que tiene una letra cristocéntrica,
y bíblica, pero las personas que tienen los dones de la música, aunque pueden ser bebés en la fe, pueden participar en la música usando los dones que tienen. Y puede ser algo sencillo, un punto de partido para una persona que quisiera servir por la fe, aunque es nueva, pero que quiere servir y puede ser una oportunidad para esa persona. Bien, ¿algo más? ¿Algo más que compartir? Muy bien. Entonces, esto nos lleva a la conclusión. Les pongo algo más para estudiar en el grupo. Les voy a poner esta vez, la última vez les dio 3 recursos bíblicos. Esta vez les voy a dar 2 lecturas bíblicas que estudiar. Si quieren, es algo más. No es como un requisito. Pero les voy a poner 2 cosas. Entonces voy a poner las 2 parábolas. Veo el comentario de ahora sobre las 2 parábolas. Vemos que es el mensaje de Jesucristo que Dios quiere que usemos. Dios nos da estas cosas como regalos de su gracia, el regalo de la fe y también el regalo de los dones que tenemos, y Él quiere que usemos los dones que Él nos ha dado. Entonces les voy a poner estas 2 parábolas para leer. Es para su estudio personal. Les voy a poner las 2 lecturas de Lucas 19 y de Mateo 25 en el grupo. La próxima clase sería el jueves de la semana que viene. No voy a poder estar el lunes, entonces no hay clase el lunes. El jueves vamos a reunirnos de nuevo. Como siempre, les voy a poner el video y algo de qué pensar dentro del grupo también. Antes de concluir con una oración, ¿tienen preguntas o dudas sobre los próximos pasos o sobre el contenido de la clase de hoy? ¿Cualquier cosa? Eu sí queria comentar, Andrew. Esto que estamos aprendendo, podemos enseñar o mostrar para nuestro grupo la importancia del cuerpo de Cristo y sus dones? Claro que sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Sí, es lo que queremos, ¿verdad? Que compartimos lo que recibimos. Sí. Y si alguien, Marley, tú o cualquier persona quiere ayudar con compartir algo con el grupo, aquí estoy para ayudar y apoyar. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, como siempre, como en 1 hora. Qué bueno. Entonces, como siempre, estamos aquí para servir. Otra mano. Veo la mano de Rafael. Rafael también tenía un comentario. No, pastor, fue la manito que se había quedado. Sí, ok. Bien, está bien. Entonces, sí, cualquier cosa aquí estoy. Entonces, no voy a poder estar en la reunión el lunes. No vamos a tener reunión el lunes. El jueves vamos a estar, pero voy a estar en contacto. Entonces, si tienen una pregunta, una duda, algo de que quisieran hablar, aquí estoy. Entonces, siempre es un placer enseñar y hablar durante las clases. También es un privilegio y un honor poder hablar también fuera de la clase. Entonces, si hay otra cosa de que quisieran hablar, aquí estoy. Bien. Ok. Dicho esto, ahora vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre Celestial, tenemos el privilegio de venir a tu trono, confesando a ti en primer lugar, Señor, que somos pecadores y hemos fallado en muchas maneras en esta vida y en todas partes de nuestras vidas, pero también con la confianza que Jesucristo nos redimió con su vida y con su sufrimiento y muerte, y también el Espíritu Santo nos dio vida
espiritual y nos da la fe que tenemos. Y también por tu misericordia nos ha dado aún más. El Espíritu Santo también enviado por ti, Señor Padre, nos ha dado dones. Ayúdanos a utilizar los dones que nosotros tenemos para tu gloria y para el bien de tu reino, para compartir tu mensaje con otros. También ayúdanos, Señor, a apreciar los dones de nuestros prójimos, de otros creyentes, y buscar maneras para trabajar como cuerpo de Cristo en las formas que podemos, para tu gloria, Señor, y para el bien y el bien de tu reino y la extensión del mensaje de Jesucristo. En su nombre siempre oramos. Amén. Bien, fue un placer. Yair, Fabián y Lucy, ahora Rafael, Javier y Marley, gracias por su participación. Fue un placer. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Y muy buenas noches para cada uno de ustedes y que Dios los guarde y los bendiga. Amén. Muchas gracias. Pastor André, ¿me queda un ratito? Sí. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo la próxima clase, Dios mediante. Amén, Lucy. Bendiciones. Ya, pastor. Gracias, pastor, por la enseñanza y gracias a mis compañeros por compartir. Gracias, Javier. Fue un placer. Buenas noches. Que Dios les bendiga. También Maricruz, si todavía está. Bendiciones. Sí, gracias, pastor. Hasta pronto. Hasta pronto. No quería que me viera. Ok. Marley, voy a cerrar.